Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios hoy tengan la oportunidad de poder acompañarnos en este estudio que vamos a realizar de la Palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación que Dios presenta en su palabra en la Biblia. Un plan que contempla una salvación completa para el ser humano pecador que cree, que confía que Dios es poderoso para salvar al ser humano. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Salvar en una forma completa por fe y gracia. La salvación ha sido dispuesto, es un hecho, no solamente es una promesa, sino la promesa está ya hecho, está sellado con la vida y la muerte de Cristo. Y ahora Cristo el Salvador está a la diestra de Dios en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Está intercediendo, es nuestro abogado y quiere hacer realidad esa salvación en cada creyente que acepte por fe y gracia y esté dispuesto a abandonar, a dejar, a renunciar todo para poder seguir a Cristo, para poder vivir esa salvación, para poder experimentar esa salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verdadero cristiano nace del Espíritu y tiene una nueva vida espiritual, donde el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Ahora un verdadero creyente, un verdadero religioso, un verdadero cristiano vive la vida de Cristo. Y Dios es el que obra en el creyente para que su salvación pueda permanecer firme, unido a Cristo, permaneciendo en Cristo. Y el creyente pueda ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. También la Biblia lo llama a eso, que el cristiano es un administrador, es un mayordomo, es un vicegerente como Adán y Eva, dependiendo de Dios. Entonces el creyente debe administrar todas las riquezas espirituales, las riquezas de la gracia, las riquezas del reino de Dios, y también administrar las riquezas de este mundo, las riquezas de maldad. Así solamente la vida cristiana puede ser real, una vida cristiana como la que Jesús vivió en este mundo y nos dejó el ejemplo. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando esta serie de estudios, cómo el creyente puede ser justo y el justo vivir por fe. Estamos en el estudio número 620
de esta serie de justificación por la fe, santificación por la fe y glorificación por la fe. Hoy vamos a estudiar cómo debe ser la vida cristiana como administrador de los bienes de Dios. ¿Qué es un administrador? Un administrador es un creyente que tiene la mente de Cristo, un creyente que tiene el Espíritu Santo, un creyente que tiene el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Entonces está capacitado, está habilitado para poder administrar el Evangelio, la palabra de Dios. Su objetivo es salvar almas. Encontramos en la palabra de Dios, en el libro del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10. Dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. ¿Qué son los dones? Son los regalos. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. El administrador recibe de Dios, recibe de Cristo los dones, los regalos, y debe administrarlo para servir a los demás, para servir al prójimo, para servir a todos los que en este mundo Satanás los ha herido con el pecado y necesitan medicina, necesitan médico, necesitan solución para la vida física enferma, necesitan solución para los problemas de la mente del ser humano, una mente que está contaminado por el pecado, una mente engañoso, una mente perverso, una mente que se equivoca, una mente que falla, necesita solución. El administrador de Dios, es decir, el cristiano religioso, debe solucionar todos esos problemas de todos los seres humanos en este mundo. Y un tercer problema que tienen los seres humanos es que no tienen vida espiritual, no tienen el amor verdadero que da felicidad, no tienen el carácter de Cristo, un carácter manso y humilde de corazón, y no tienen la sabiduría de Dios. Entonces el administrador, su función, su trabajo es administrar y solucionar todos esos problemas del prójimo. ¿Y qué recursos tiene el administrador? El administrador ha recibido de gracia, como un don, como un regalo, como el mayor milagro, lo primero que ha recibido y lo que es la base de la salvación es una vida nueva. Segunda Corintios capítulo 5, 17 nos dice, el que está en Cristo,
nueva criatura es. Y Efesios 2, 8 al 10 nos dice que a la nueva criatura Dios le ha creado de nuevo, dice, un hombre interior a su imagen y semejanza para buenas obras, para trabajar realizando buenas obras. El cristiano nace ya, podemos decir, utilizando el lenguaje de la tecnología moderna. El verdadero cristiano nace al reino de Dios, al reino de la gracia, programado con la ley de Dios en el corazón, programado para hacer buenas obras, programado para hablar como Cristo, programado para seguir los planes de Cristo de salvar almas. Su naturaleza divina que ha recibido es una naturaleza de dar, de servir, de ayudar, de salvar, de predicar, de enseñar, de sanar enfermos. Esa es la nueva naturaleza. En el estudio anterior hemos estudiado la naturaleza del ser humano natural, carnal, nacido en este mundo de carne y sangre. Es una naturaleza egoísta. Es una naturaleza egoísta de que quiere todo para sí mismo. Por lo contrario, se apropia de todas las cosas de los demás. Los hombres grandes de este mundo se apropian de las riquezas de los demás. Explotan a sus trabajadores, no le pagan el salario que puede satisfacer las necesidades de sus empleados. Y así todos los grandes son egoístas, se apropian de todas las riquezas, los derechos, de todos los bienes de sus prójimos. Esa es la vida egoísta. Y también los trabajadores son egoístas también. El egoísmo les lleva a buscar las cosas de este mundo, a buscarse la vida. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano busca todo para sí, quiere todo para sí y se vale de 1000 maneras, 1000 formas incorrectas, engaños, mentiras y toda clase de males. Ese es el egoísmo. El egoísmo trae infelicidad. El egoísmo trae división. El egoísmo trae luchas, contiendas y toda clase de males. Pero la salvación que la Biblia ofrece, que Dios ofrece, es cambiar esa vida. Cristo dice, entrégame esa vida egoísta y te voy a dar, dice Dios, una nueva vida con un corazón de amor, con un corazón de servicio, una mente compasiva, una mente misericordiosa, una mente de justicia, una vida de justicia. Entonces, el verdadero cristiano que recibe como don para administrar, para servir al prójimo, una vida nueva, creado con la imagen de Cristo, que se llama el hombre interior, el hombre espiritual, naturaleza divina. Entonces, esta vida nueva debe administrarse para el servicio de los demás. Ya no para servir al mundo, ya no para servirse a sí mismo. Eso es un verdadero
administrador. Ese es el estudio que vamos a continuar en esta oportunidad. Ahora no solo debe administrar su trabajo en favor de su prójimo, así como Cristo trabajó para servir a los demás. Ese es el ejemplo a seguir. Sino que también el creyente, el cristiano, el religioso verdadero, recibe talento, recibe habilidades, recibe dones, recibe preparación. Así como en el desierto, Moisés, para construir el santuario, pidió a Dios de que Dios pueda conceder ese talento, esa habilidad, esa preparación para construir el santuario. Y Dios dio esos talentos a 2 familias para que enseñen y puedan dirigir aquella construcción. Entonces, para prestar servicio a los demás, para predicar, para enseñar, para realizar la obra médico-misionera, el cristiano nace con ese talento, con ese don, con esa sabiduría, con ese espíritu de ser médico de los médicos, porque Cristo, el médico de los médicos, debe morar en el creyente. Entonces, ahora eso debe impartir al mundo. De gracia recibió, dar de gracia. ¿Qué más recibe? Recibe la bendición de Dios en bienes materiales. La Biblia lo llama, en Lucas capítulo 16, riquezas de maldad. Todas las riquezas de este mundo, todo el dinero, todo el capital, todo el ahorro que tiene el cristiano, sea en efectivo, o sea en casas, en tierras, en carros, en negocios, en bienes, todos son riquezas de maldad, porque se ha obtenido en una forma injusta, porque todas las actividades que producen dinero, ganancia, están establecidos en base a principios injustos, principios egoístas. Pero Dios quiere bendecir y utilizarlo para bien, porque Dios lo puede convertir para bien, para salvar almas, para cambiar vidas, para que escuchen el Evangelio, para que reciban el pan de vida. Entonces el verdadero cristiano, el 100% de sus riquezas, de sus bienes, de sus posiciones, de su dinero, recibe de Dios para administrarlo para el bien de los demás. Y dentro de ellos, del 100%, el 10% Dios destinó para que pueda compartir con los demás predicadores. Hay predicadores como pastores, misioneros, teólogos, mensajeros que están predicando y no tienen ingresos, no tienen ningún trabajo en este mundo. Su trabajo es predicar. Ellos deben recibir un sueldo, un salario. Es para ellos el 10% de las riquezas que tiene el cristiano. Y el 90% es para que supla sus necesidades al dedicarse a predicar el Evangelio. Porque el verdadero cristiano nace como misionero, nace como ministro, pero no tiene sueldo. Su sueldo es el 90% de sus recursos. Y del 90% debe compartir con los
pobres, con los que no tienen el sustento, con los que no tienen recursos para servir a Cristo, para predicar el Evangelio, para dedicarse a la administración de salvar almas. Ese es el verdadero Evangelio, esa es la verdadera noticia, y cuyos frutos o los resultados es la salvación. El que vive, el que trabaja para salvar a otros, se salvará también a sí mismo. Por eso en San Lucas capítulo 16 dice que las riquezas de maldad pueden ayudar a salvarse al administrador y pueden salvar también otras almas. Entonces ahora vamos a comprobar cómo este mensaje estaba siendo presentado en 1888 por tres mensajeros: Helena Hardon de White, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner. Ellos presentaron una verdadera salvación. El que acepta a Cristo recibe la salvación. Y esta salvación debe administrarlo. El que tiene a Cristo tiene la salvación. Como dice 1 Juan 5:12, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Si usted, hermano, hermana, amigo, joven, señorita, si usted ha comprendido este Evangelio, este plan de salvación, el mensaje de justificación por la fe, usted ha comprendido el mensaje de los tres ángeles, usted ha comprendido el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, si usted ha comprendido la ley de los 10 mandamientos, el amor de Dios, entonces usted es un administrador. Usted ha recibido la salvación. Ahora tiene que impartir esa salvación. Usted ha recibido el Espíritu Santo. Ahora tiene que llevar a otros a Cristo para que reciban el Espíritu Santo. Usted ya sabe cómo recibir el Espíritu Santo, cómo recibir la salvación. Usted ahora de gracia tiene que enseñar, tiene que ser un administrador. Ese es el Evangelio que hoy debe el mundo escuchar. Primeramente necesitamos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. No interesa qué religión profesemos, seamos católicos, evangélicos, protestantes, adventistas o del Israel o de la nación de Israel, descendientes de Israel, no interesa, o seamos hindús o seamos musulmanes, no interesa, necesitamos este mensaje. Vamos a entonces ir al libro donde la mensajera del Señor registró Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24. Y vamos a examinarnos si realmente somos verdaderos religiosos o todavía no somos y aún hay tiempo de gracia. Dice así: vamos a hablar del dinero, de las posiciones, de las riquezas, de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual. Este mensaje es para los que profesan ser cristianos. El que no ha recibido a Cristo, el que no tiene fe verdadera, el que no tiene el amor de Cristo, el que no tiene la ley escrita en el corazón, el que no tiene el Espíritu Santo, no va a poder comprender
y no va a poder poner en práctica estos conocimientos. Primero, necesita estudiar el arrepentimiento, la renuncia, humillación, quebrantamiento de espíritu y reconocer a Dios como el creador, el propietario, el dueño de todas las cosas en este mundo. Y nacer a vida nueva para que este mensaje pueda ser realidad en sus vidas. Pero este mensaje es para todos. Vamos a entonces detenidamente desarrollar este estudio. Vamos a la lectura entonces. Por cuantiosas o reducidas que sean las posiciones de una persona, de un creyente verdadero, de un religioso verdadero, no interesa sus posiciones sean muchas o pocas. Esta debe recordar que las ha recibido tan solo en calidad de depósito. En otras palabras, el verdadero cristiano es un banco donde Dios ha depositado en calidad de depósito. Por eso el verdadero cristiano es un mayordomo administrador. Si yo, hermanos, el que como un instrumento doy lugar a que las palabras de Dios puedan salir por medio de mi boca en palabras, solamente soy un medio nada más. Dios es el que debe obrar. Las palabras no son mías. El mensaje no es mío. Las expresiones, los términos de las palabras pueden ser mías, pero el mensaje, la esencia, es de Dios. Así que cada creyente recibe en depósito la palabra de Dios. Recibe en depósito una vida nueva. Solamente el que tiene vida nueva, vida espiritual, conectado a Cristo, dependiendo de Cristo, dirigido por el Espíritu, puede hacer uso de las palabras de Dios. Entonces, la vida espiritual es de Dios, no es mío. Lo mío es la vida carnal, la vida egoísta, naturaleza pecaminosa. Y si yo trato de predicar el Evangelio, trato de hacer las obras de Dios con mi vida carnal, con mi sabiduría humana, con mi corazón egoísta, entonces eso es pecado. El apóstol Pablo claramente escribe y dice: todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué es la fe? La fe nos une a Cristo. Porque también hay una fe falso, una fe que se llama presunción, que Satanás falsificó la fe para los falsos religiosos. Por eso Santiago, el apóstol Santiago dice: también los demonios creen y tiemblan. Hay religiosos que creen y tiemblan también como los demonios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es falso esa fe? Porque no es una fe verdadera. No es una fe 100% fe pura.
es solamente una fe a medias, podemos decir, superficial, intelectual, de palabras, de emoción. Y esa fe no puede unir a Cristo, no puede hacer un pacto con Cristo y no puede recibir por medio de esa fe una vida nueva, un carácter nuevo. Por eso los demonios no pueden unirse nuevamente con Dios, no pueden volver al cielo, porque quieren hacer su voluntad, quieren vivir como ellos quieren. Separado de Dios quieren vivir. Eso es una fe falsa. Pero aquí estamos hablando de los que tienen fe verdadera, unido a Cristo. Todo lo que tienen lo han recibido en depósito. Resumamos. En 4 clases de depósito vamos a hablar así. El primer depósito que han recibido es la salvación, la nueva vida espiritual, el amor de Cristo, el carácter de Cristo. Esa vida espiritual es para servir a Dios, no es para servirse a sí mismo, no es para buscarse la vida y no es para servir al mundo. Por eso Pablo, cuando aceptó a Cristo, desde ese momento Pablo que dijo: Señor, estoy dispuesto, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: anda a Damasco, entra allí bautízate y de allí el Espíritu Santo te llevará a Arabia, estarás 3 años allí recibiendo educación en la escuela de Cristo por el Maestro del Espíritu Santo y de allí volverás a trabajar para Cristo, para salvar almas. Serás ministro del Evangelio, nombrado, ungido por Cristo. Entonces, Saulo, que ahora es Pablo, ya no volvió a su vida antigua. Su vida antigua debía menguar, debía morir, dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo, por eso dice: cada día muero. Pero su vida nueva es para servir a Cristo y servir al prójimo. Ese es el depósito que recibe la vida nueva, la salvación. Por eso el cristiano verdadero, cuando predica, cuando hace obras, cuando realiza muchas actividades religiosas, campañas, prédicas, no dice yo lo hago, sino Dios obra en mí. Dios hace el milagro. La gloria es para Dios. Yo solamente soy un instrumento inútil, dice el mensajero, el cristiano. Soy un instrumento imperfecto. Y Dios hace la obra perfecta por medio del instrumento imperfecto. Pablo dice: somos vasos de barro, sin valor, pero Dios deposita el Evangelio eterno. Entonces, ese es el primer depósito. Si tú crees verdaderamente, hermano, hermana, si yo creo, mi vida no es de mí. Tu vida espiritual no es tuyo, es de Dios. Dios te ha dado para su uso, para su servicio. Segundo depósito, Dios te ha dado el tiempo. Ahora el tiempo, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 360 días del año ya no es tuyo. Es para el Señor. Ya no hay ni un día para ti ni para el mundo. No hay ni un día para el egoísmo. Todo es para el Señor. Tercero, el administrador, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar? Todo el día, los 7 días, los 30 días, incluidos los sábados y los 360 días, trabajar para el Señor. Así como el administrador trabaja 8 horas al día y trabaja pues 6 días a la semana. Un administrador del mundo. Pero el cristiano
trabaja tiempo completo. Tercer depósito que ha recibido: los talentos, los dones, las habilidades, la elocuencia, la influencia, la preparación, toda su habilidad, todo su conocimiento, todo su talento, ahora ha recibido en depósito. Debe hacerlo trabajar para el Señor, ya no para el mundo ni para sí mismo. Y el cuarto depósito que vamos a estudiar en esta oportunidad es el dinero, la riqueza, los bienes, las posiciones, los negocios, las empresas, si es que tiene empresas, o es algún trabajo manual que le produce economía. Todo el dinero, todo el capital, si hiciéramos un inventario, todo lo hemos recibido como depósito para que en la nueva vida podamos administrar para el servicio de Dios y para salvar almas. Ya no podemos utilizar según nuestra voluntad, para nuestros caprichos, para nuestros gustos, para nuestros deleites, para complacer nuestro egoísmo. Ya no, porque no es nuestro. Así como un administrador recibe un capital bajo inventario, el administrador no puede apropiarse de ningún centavo, ningún dinero, ninguna posición, no, es de su dueño. Y su dueño al administrador le va a dar un buen sueldo, un buen pago. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Maestro, nosotros te estamos siguiendo, somos mayordomos, somos administradores, estamos trabajando para ti, Señor. ¿Cuánto nos vas a pagar?, le dijeron. Pedro fue el primero en tomar la palabra por todos. Señor, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuál es nuestro salario? ¿Cuál es nuestro sueldo? Nosotros hemos dejado nuestro trabajo de pescadores, hemos dejado nuestra casa, nuestra familia, hemos dejado trabajadores, hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Y Jesús qué les dijo? Tendrán la vida eterna, vivirán eternamente, están asegurados con un seguro de vida, tendrán todo, no les faltará nada eternamente, vivirán feliz, en reposo, en gozo. Pero también en esta vida, mientras dure la lucha entre el bien y el mal, mientras exista el pecado y el tentador, en este mundo ustedes recibirán 100 tantos, les dijo. Es como si dijera, si un administrador, un trabajador en este mundo recibe un sueldo, un salario, ustedes recibirán 100 sueldos, 100 salarios. Eso es lo que les prometió Dios a los administradores. Por eso el administrador no utiliza egoístamente ni un centavo, nada para él. Pero si el creyente profeso no es convertido, no es administrador fiel, entonces pues todo lo utiliza para sí mismo egoístamente. Y al utilizar egoístamente, ese creyente está endeudado, porque los ángeles de Dios anotaron todo lo que utilizó, se apropió. Tiene una gran deuda impagable, dice. Pero si reconoce, se arrepiente, se humilla y entrega su vida a Cristo y dice: Señor, perdóname, te entrego mi vida con todo lo que tengo y todo lo que soy, con todo lo que tengo, lo que me ha quedado, los recursos, los bienes, te entrego, Señor. Recibirá perdón y empezará una nueva vida y recibirá esa salvación que tanto todo ser humano busca en este mundo, salvación del pecado. Todo el mundo busca
bienestar, felicidad, dicha. Todo el mundo busca vivir en amor, busca vivir con un carácter perfecto, busca vivir feliz, busca vivir con poder para enfrentar los males, para que nada les haga daño en este mundo. Esa es la salvación que puede recibir el creyente si es que comprende este mensaje. Entonces, todo recibimos en depósito, no es nuestro. Por eso, el verdadero cristiano no paga diezmo, sino devuelve porque recibió en depósito. Devuelve a Dios para sus mensajeros. Sigamos dando lectura. Estamos en el libro Consejos sobre Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24. El administrador, el mayordomo, dice ahora que recibió en depósito todo, debe rendir cuenta a Dios de su fuerza, de su habilidad, de su tiempo, de su talento, de las oportunidades y los recursos que ha recibido, es decir, del dinero. Tiene que rendir cuenta. Lucas capítulo 16 dice, el mayordomo fue llamado a rendir cuenta. ¿De qué vamos a rendir cuenta? De la fuerza. De la fuerza que ha recibido. No está hablando de la fuerza humana con el cual ha nacido, no. Recuerden que el profeta Jeremías dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, los ancianos también. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El verdadero cristiano en el nuevo nacimiento, en la nueva vida espiritual, recibe nueva fuerza. Una salud llena de nueva fuerza. Esa fuerza, esa vida no es de él, esa fuerza no es de él. Dios le ha dado, cada día le imparte. Eso se llama justicia impartida. Lo tiene que dedicar el 100% para el servicio de Dios y tiene que rendir cuenta. ¿Cuándo va a rendir cuenta? En el juicio investigador, en el juicio de los vivos que se lleva adelante en el cielo, en el santuario celestial. Tiene que dar cuenta. ¿De qué más tiene que dar cuenta? De su habilidad, ese talento. Tiene habilidad para hablar, para predicar, habilidad para atender enfermos, habilidad para ayudar, auxiliar a los necesitados, habilidad para cocinar, habilidad para cantar, habilidad para todo, organizar. Tiene que dar cuenta. Si utilizó para el mundo o para sí mismo, perderá la salvación. Tiene que dar cuenta del tiempo. Los 7 días es para el Señor. Y el sábado es un día especial. Tiene que dar cuenta del talento. ¿Cuántos talentos recibió? 3, 2, 1. Tiene que hacerlo producir administrando. Y de las oportunidades y de los recursos del dinero. Esto constituye una obra individual. Cada uno. Yo no puedo obligar a mi esposa. Yo no puedo obligar al pastor. Y el pastor no me puede obligar. Sino es individual. Debe nacer del corazón. Para eso ha recibido mente nueva, espíritu nuevo. Dios nos da para que seamos como Él, generosos. Dios nos ha dado fuerza, habilidad, tiempo, oportunidades, recursos como depósito para que vivamos y seamos como Cristo, generosos, nobles, benevolentes, al compartir lo que tenemos con otros. Jesús vivió compartiendo.
Jesús compartía la palabra de Dios, compartía la sanidad, compartía aún el pan material. Pedía a su Padre cuando no tenía, porque Él vivía haciendo la voluntad de su Padre, trabajando para su Padre, Dios, y Dios le mandaba y sobraba la comida. Esa es la vida cristiana verdadera. Los que olvidan su misión divina procuran tan solo ahorrar o gastar para complacer el orgullo o el egoísmo. Y estos puede ser que disfruten de los placeres de este mundo, pero ante la vista de Dios, estimados en base a sus realizaciones espirituales, son religiosos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Dónde está registrado eso? Apocalipsis 3, 14 al 18. Si uno que dice ser cristiano, religioso, adventista, protestante, evangélico, no interesa qué nombre tenga, pero no es un buen administrador, no vive como Cristo compartiendo de gracia, y solo está ahorrando para sí mismo, dice, todos los recursos, y está gastando para el orgullo, para el egoísmo. Claro que disfrutará en este mundo temporalmente, esporádicamente, algunos días comerá bien, vestirá bien, se alegrará. Pero ante la vista de Dios, mirándolo, su vida espiritual, ¿cómo es esa persona, ese religioso, ese cristiano? Es desventurado. En otras palabras, desgraciado. Vive una vida de desgracia. Cada día, o cada semana, o cada mes, o cada año, le pasan desgracias. Si tiene carro, su carro pues sufre accidentes. En su trabajo hasta puede pasarle accidentes inesperados. A su familia le pasa accidentes, desgracias. Por eso se llama vive una vida desventurado, desgraciado. Sufre pérdidas, sufre pues toda clase de males. Tiene enemigos, vive de miedo. Y el miedo le va a enfermar. A la final va a terminar con cáncer y enfermedades similares. Así vive uno que no es un verdadero administrador, mayordomo. ¿Cómo más vive? Vive miserable. ¿Qué es miserable? Mísero, mendigo. Miserable. Todo lo que tiene no tiene valor. Tiene mucho dinero. Le llega un cáncer, de nada le sirve su dinero. Tiene mucha sabiduría, es médico. Le llega un accidente. No puede solucionar su problema porque se va a quedar sin pie, sin mano. O quizás una operación, se queda sin riñón. Es una vida miserable. No hay amor en su familia. Vive muy mal en la familia. Eso se llama ser miserable. Ahora viene la otra expresión terrible. Son pobres. Apocalipsis 3, 14 al 18 que dice, eres pobre religioso. No pobre en este caso ya de dinero, de bienes. Esta es pobreza espiritual. No tienes, dice, oro afinado en fuego. ¿Qué es el oro afinado en fuego?
un religioso que no tenga oro afinado en fuego, o sea, no tiene el amor de Cristo. Solo vive con el amor propio, amor egoísta. Ese amor egoísta se acaba. Puedes repartir tus bienes, de nada sirve. Puedes predicar el evangelio, de nada sirve. Es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. No tiene poder. Su prédica es pobre en amor, no tiene el amor. ¿Qué necesita para tener amor? Necesita experimentar los 12 pasos, los 12 requisitos para el nuevo nacimiento del Espíritu. Y 1 Juan 4:7 dice, el que es nacido de Dios, ahora tiene amor, nace con el amor de Cristo. Pero para nacer con el amor de Cristo necesita fe verdadera, la fe de Jesús. Cristo quiere impartir la fe, pero tenemos que estudiar la palabra. Pablo dice que la fe viene por el estudio, por el oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, noches enteras, si es que el Espíritu nos da el tiempo y nos lleva a estudiar, a investigar. Y por el estudio recibimos fe. Esa fe nos une a Cristo. Unido a Cristo, el Espíritu engendra nueva vida, nacemos con el amor de Cristo y seremos ricos espiritualmente, ricos en el amor. La mujer samaritana recibió el amor de Cristo y salió a impartir amor a su prójimo, a predicar el Evangelio sin ser misionero, pastor, sin ser nombrado, sin tener sueldo, sin que Cristo le mande a predicar. El amor lo constriñó, el amor lo impulsó, el amor lo animó, el amor lo llevó. El amor acciona, el amor obra. Necesitamos ese amor para ser ricos espiritualmente. Pero un religioso que no tiene el amor, aún en la familia vivirá mal, en la iglesia mal, se llevará mal con sus prójimos. Otro problema que tiene el religioso, dice, es ciego. Ciego. ¿Qué quiere decir ciego? Necesita colirio, necesita solución. Cuando dice ciego no se refiere a la ceguedad física, ceguera espiritual. O sea, no tiene la mente de Cristo, no tiene la sabiduría de Dios, no ve la luz, no va a entender este mensaje. Por eso el pueblo adventista ciego rechazó el mensaje de justificación por la fe. Este mensaje que vale oro, que vale plata, que vale, pues no hay otra cosa que tenga el mismo valor. Este mensaje es la solución para todo. ¿Cuál es su mayor necesidad, hermano, hermana, amigo? Este mensaje le puede solucionar. Cristo, nuestra justicia. El verdadero cristiano nace con la mente de Cristo, dice. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:16 dice, nosotros los verdaderos cristianos tenemos la mente de Cristo. Ojo espiritual, sabiduría como Daniel y sus compañeros. Un cristiano que no tiene sabiduría, que no conoce toda la Biblia, todos los testimonios, que no entiende la ley, es ciego. El ciego cree en lo que le dicen, en lo que le engañan. Necesitamos mente de Cristo, nacer de nuevo, como Nicodemo. Y por último, ¿cuál es el problema del religioso que no ha entendido este mensaje? Es desnudo, no tiene ropa. Pero no estamos hablando de ropa para el cuerpo físico, sino ropa para el cuerpo espiritual, para la vida espiritual.
el manto blanco inmaculado de la justicia de Cristo, que ha sido dispuesto para entregar al verdadero religioso gratuitamente, de gracia, un regalo. ¿Qué significa eso? El carácter perfecto de Cristo, un carácter con paciencia, un carácter con amabilidad, un carácter con cortesía, un carácter con buenas palabras, con buena conducta. Se recibe como un regalo, justicia imputada y justicia impartida. Si usted, hermano, hermana, no tiene ese carácter perfecto de Cristo, no vive en ese carácter, entonces, ¿qué ha pasado? Usted es un administrador infiel que se ha apropiado de su vida, de los bienes del Señor, se ha apropiado de la fuerza, de la habilidad, del tiempo, del talento, de las oportunidades y de los recursos. Y termina desnudo, con carácter imperfecto humano. Y muy pronto llegará la persecución y su carácter no soportará la prueba. Eso es recibir el mensaje de la justificación por la fe. Ahora vamos a ver. Primero veamos que nuestra vida espiritual, si es que hemos nacido de nuevo, entonces no nos pertenece. La palabra de Dios dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Cristo nos ha comprado con su sangre. ¿Y qué dijo la mensajera del Señor en 1888? En señales de los tiempos, del 2 de enero de 1901 se escribió, dice así: sea que le demos o no a la mente, el alma y la fuerza a Dios, todo le pertenece. Dios se dirige a cada ser humano y le dice, tengo derecho sobre ti, dame tu celo, dame tus capacidades, dame tu energía, dame tus medios, todos los medios económicos. Tiene derecho a pedirlo, porque somos suyos, redimidos del servicio del pecado por su amor infinito y por la agonía de la cruz del Calvario. Cristo pagó, nos ha rescatado del servicio del pecado, del servicio del yo, del servicio al mundo, del servicio de la esclavitud a Satanás, nos ha rescatado. Si tú has aceptado la salvación, entonces Dios tiene derecho a nuestra vida religiosa, a nuestra vida espiritual. Tiene derecho a nuestro celo, a nuestra capacidad, a nuestra energía, a nuestro dinero, al 100% todo. Pertenecemos a Dios. Y en el libro Consejos sobre Salud, página 588, dice, nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Aún este cuerpo que servía al pecado ya pertenece a Dios. Él pagó el precio de la redención por el cuerpo, tanto como por el alma. Hoy ignoráis, dice, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora vamos a hablar de este cuerpo físico, que debe estar al servicio del alma, del espíritu.
de la vida espiritual, de la mente espiritual. Este cuerpo debe someterse, debe servir, sujetarse a la mente espiritual, a la mente nueva, a la mente de Cristo. Pero ¿cómo debe someterse este cuerpo? Si es un cuerpo débil, se cansa, un cuerpo enfermo, un cuerpo malogrado por el pecado, ¿cómo debe someterse? Ya no debe este cuerpo, dice, dedicarse a la fornicación. ¿Qué es fornicación? Aquí está hablando de una fornicación en todo el sentido de la palabra, en todo su significado. No está hablando de la fornicación en el matrimonio. No, aquí está hablando de la fornicación en la vida cristiana, en la vida espiritual. Así como sucede en la fornicación, sucede en la vida espiritual. Veamos, ¿qué es fornicación? Fornicación es cuando una persona que no está casado, que no ha hecho pacto, entrega su cuerpo a otra persona y la otra persona entrega su cuerpo, que no tiene derecho porque no están casados, no hay derecho, la ley no ampara, transgreden la ley. A eso se llama fornicación. Un joven puede fornicar, una señorita puede fornicar. En los casados se llama adulterio, pero el adulterio también es fornicación, porque adultera o fornica no con su esposa, sino con otra mujer, o una mujer con otro esposo o con otro hombre. Entonces, igual, el cuerpo no es para fornicación, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? O sea, tu cuerpo físico no es para que lo dediques para el mundo, para las empresas, para el sistema, para los empleadores. No dediques tu cuerpo, dice, para eso, sino tu cuerpo es para el Señor, para el servicio del Señor, para trabajar para Cristo, quiere decir. Pero ¿cómo debe ser esto? Vamos a leer el último párrafo para terminar. Conducción del niño, página 375, dice: los que tienen continuamente en cuenta que están en esta relación con Dios, no colocarán en el estómago alimento que complazca el apetito, dañando a los órganos digestivos. Esta es la gran noticia que el mundo necesita saber. Esta noticia necesitan saber los enfermos. Esta noticia necesitamos los religiosos, porque todos queremos tener un cuerpo sano. Cuerpo sano, mente sano. ¿Cuál es el secreto para tener cuerpo sano? El secreto es no colocar alimentos que dañen, alimentos que enfermen, alimentos que puedan alterar el funcionamiento del organismo. Todo alimento dañino, todo alimento que hace mal. Pero hoy en día hasta los médicos dicen a los enfermos: ya no comas, dice, grasa. Ya no comas, dice, azúcar, porque estás con diabetes. Pero ¿funcionará esa prohibición? No funciona. ¿Cuál es el secreto? Los que tienen continuamente en cuenta que están en esta relación con Dios. ¿Cuál es el secreto? Estar en relación con Dios, unido con Dios, conectado a Dios. No colocarán en el estómago alimento que complazca el apetito, dañando a los órganos digestivos. ¿Quién es el que no va a poder colocar alimento dañino? ¿Quién es el que va a poder practicar, en otras palabras, la reforma pro salud? El verdadero vegetarianismo, la verdadera dieta vegana o la verdadera dieta plana, como
en este tiempo se los llama, ¿quién va a poder practicar al 100% correctamente sin fallar para vivir sano? Los que están en relación con Dios. El mensaje de la Reforma Pro Salud es para los que han nacido unido a Cristo. Es para el que vive en vida espiritual, sometiendo al cuerpo físico, utilizando al cuerpo físico para el Señor. Pero si un religioso, un profeso cristiano, no ha nacido del Espíritu como Nicodemo, no ha experimentado la verdadera conversión, no ha nacido con la imagen, el carácter de Cristo, no tiene el amor de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no va a poder practicar la Reforma Pro Salud al 100%. Practicará 10%, 20%, 30%, hasta 50% y siempre va a terminar enfermo y con cáncer. ¿Qué necesita para no poner al organismo? La verdadera temperancia es utilizar medidamente alimento bueno y todo alimento dañino no debe ingresar. Por eso dice, ni un gramo de carne, ni un gramo de alimento. Usted, hermano, hermana, si es vegetariano, ¿qué está pasando? Está comiendo alimentos con venenos, con tóxicos, que han sido fumigados con venenos. Para que no ingrese ese alimento, ¿qué necesita? Nuevo nacimiento, relación con Dios. Para tener un cuerpo sano, para trabajar para Cristo feliz. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Vamos a hacer un alto de nuestro estudio. En el próximo estudio vamos a continuar cómo cuidar este cuerpo físico para que viva y trabaje para Cristo, para vivir feliz en este mundo, porque ni las 7 plagas que vendrán no nos podrán tocar si así nosotros aprendemos a vivir la verdadera vida cristiana. El hombre viejo debe morir, el hombre nuevo debe crecer. Amén. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Hasta el próximo estudio.